Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta tercera sesión del módulo de urgencias pediátricas. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Roberto Jawornicki. El doctor es intensivista pediatra de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Juan Pablo II en Corrientes, Argentina. Es profesor titular de la Universidad Nacional del Noreste y es autor y coautor de varias publicaciones y artículos científicos en el área de la sepsis pediátrica. Doctor Roberto, el día de hoy nos presentará el tema reconocimiento temprano del niño con sepsis. Le damos la bienvenida. Bienvenido, Roberto, y muchas gracias nuevamente por brindarte a poder compartir con nosotros los vastos conocimientos tuyos. Muchísimas gracias, Raúl. Muy buenas noches a todos. Realmente es un honor para mí estar con todos ustedes. Es una gran diversión. Realmente yo la paso muy bien con todos ustedes, compartiendo como una especie de café. De hecho, te estoy mostrando que este café es el que yo tengo acá. Si hay algún hincha de River, le pido perdón. Pero bueno, nada, vamos a empezar con esta conversación que vamos a tener. Simplemente que no tengo conflictos de intereses más allá de trabajar en sepsis, en estas instituciones que me honran la posibilidad de trabajar con ellas. Realmente ayer comenzó el día de la sensibilización y la visibilización de lo que es la sepsis. Esto que realmente tiene 1 de cada 5 muertes globales está asociadas a la misma, y en el caso de pediatría 1 de cada 4. Entonces, el mayor tema es que cuando nosotros nos encontramos con un paciente, y le va a pasar a muchos de ustedes, realmente nos empezamos a preguntar si esto es una enfermedad bacteriana grave, si es una sepsis, si es una infección, y eso es lo que vamos a mirar un poquitito. El problema del reconocimiento que generalmente le pasa a muchos de ustedes, realmente no es que les pasa solamente a ustedes en Bolivia, esto pasa en gran parte de Latinoamérica, donde la principal barrera para el tratamiento adecuado es el reconocimiento temprano. Pero no solamente a nosotros en Latinoamérica. Este año se hizo el Congreso de la Asociación Europea de Terapia Intensiva Pediátrica, y hicieron una mesa para ver cuáles eran las principales barreras, y la principal barrera era el reconocimiento temprano. Más que el tratamiento, era el reconocimiento temprano de esto. Por lo tanto, los próximos minutos voy a tratar de hablar de algunas cuestiones que se basan en algunos conceptos de qué es la sepsis, para posteriormente ver cómo la reconocemos. Como ustedes todos bien saben, cuando viene una bacteria o un germen, se produce una respuesta inflamatoria para tratar de detener a esa infección. Esa infección, en algunos casos que no sabemos por qué pasa esto, hay una respuesta inmune desregulada. Esa respuesta inmune regular lleva a un fallo de órgano y posteriormente puede amenazar la vida. Eso es lo que es la sepsis. Ahora, no todas las infecciones y estas respuestas son iguales, se parecen, pero no son iguales. Y dependen de la edad, de la comorbilidad que puede tener ese paciente, de la fuente de infección, de los gérmenes, de los tratamientos instituidos, lo cual lleva a la producción de distintos marcadores de parte del mismo huésped, que lleva a distintas evoluciones en el tema de la sepsis y también para el abordaje. Es decir, las respuestas inmunes pueden ser parecidas, pero no son iguales. Simplemente con mirar esto. Fíjense, por ejemplo, esto cuando se produce el SARS. Viene el SARS y se produce una respuesta inmunitaria. Lo mismo cuando hay un distrés respiratorio, ya sea por una enfermedad bacteriana, una neumonía bacteriana, una neumonía viral. O lo mismo cuando hay una sepsis en otros lugares del organismo. Fíjense cómo se producen, son parecidas, pero no son iguales las respuestas inmunitarias. Muchos de ustedes están acostumbrados a mirar distintas entidades, como por ejemplo el dengue, la sepsis bacteriana, el desnutrido con diarrea. Son ellos pueden tener sepsis,
pero las entidades no son las mismas, y una de las cuestiones que tienen que ver es con el abordaje posteriormente. Por lo tanto, podría no haber una sepsis, sino que podrían haber varias sepsis, y eso también al momento del reconocimiento pesa. Y muchas veces cuando nosotros decimos ¿qué es la sepsis es un concepto. Es como decir, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Es esto el amor? ¿Es el amor de pareja? ¿Es el amor del fútbol, de nuestros equipos, de nuestros hijos, de nuestros amigos? O sea, el amor es un sentimiento. Ahora, ¿cuáles son los criterios con los que definimos el amor? Ese es otro punto que nosotros tenemos que ver. Definiciones y criterios no es lo mismo. Podemos ver el talento, pero los criterios tenemos que enumerar para poder reconocerlo. La definición es el concepto. ¿Qué es la sepsis? Es una respuesta desmadrada del sistema inmune a la infección que puede llevar a la falla de órganos. ¿Cómo operacionalizamos ese concepto? ¿Cómo vemos los criterios? Eso dependerá. Cada tanto le voy a poner esto porque uno de los puntos principales para el reconocimiento es que ustedes piensen en sepsis. Entonces, ¿cómo reconocemos? Muchas veces nosotros creemos que, como estudiamos en la parte en la escuela de medicina, que las enfermedades tienen separaciones, tienen límites concretos, que entre salud y disfunción de órganos hay un límite concreto, que ese límite concreto es el que nos va a decir si tiene o no tiene. Pero sobre todo en el caso de la sepsis, estos límites son difusos y muchas veces difíciles de reconocer. Entonces, los criterios que nosotros utilizamos muchas veces dependen para qué los queremos. Entonces, si es para la investigación, veremos algunos tipos de criterios. Si es para la clínica, veremos a criterio. Si es para lo administrativo, para el que nos abonen, para que nos paguen a los hospitales, ¿qué tenemos que hacer? Pueden ser distintos. Pueden tener cuestiones parecidas, pero pueden ser distintas. Un ejemplo es esta discusión de la utilización del sofá pediátrico o no sofá pediátrico, o el SIRS o el no SIRS. Y puede ser que en algunas ocasiones, por ejemplo, para la investigación utilicemos uno, y otro para el reconocimiento al lado de la cama del paciente, veamos otro. Entonces, cuando nosotros vamos a utilizar los criterios, tenemos que ver para qué queremos utilizarlos. Para la identificación, para clasificación, para el pronóstico o para estudios científicos. Cuanto más arriba en esta escala estemos, más sensibles tengamos que ser. Entonces, por ejemplo, para la identificación sería a veces bueno utilizar los criterios del SIRS. Sin embargo, para estudios científicos deberíamos ser más específicos, como alguno, por ejemplo, la utilización del QSOFA. Tenemos que tener en cuenta a la hora también de reconocer que no todas las áreas son iguales. Hay áreas de altos recursos que se pueden dar el lujo de buscar algunas cuestiones, y hay áreas de bajos recursos donde a veces lo único posible es el tema del reconocimiento a través de la parte de respuesta inflamatoria sistémica. Es por ello que nosotros hemos hecho el año pasado, nos hemos juntado con 4 sociedades científicas, con 29 expertos, para ver cómo nosotros podíamos acercar estos criterios más acorde a lo que nosotros podemos hacer en Latinoamérica. Lamentablemente todavía no tenemos mucha información, por eso el 56 de estas recomendaciones tenían un bajo nivel de evidencia, si bien 60 de ellas tenían un amplio, concordábamos los expertos en el tema de hacerlo eso y con recomendaciones fuertes. Entonces, para ver estas cuestiones del reconocimiento, diferenciamos que la definición de la sepsis y los criterios deben considerarse como dos cuestiones separadas. Una es la definición y otro es los criterios operativos. La sepsis es un síndrome clínico caracterizado por la disfunción orgánica. Esa es la definición. En el choque séptico, cuando hay anomalías circulatorias. Esa es la definición. Ahora, esta es nuestra definición. ¿Cuáles son los criterios? Primero, que hay una infección. ¿Tiene infección o no tiene infección? Segundo, los miramos al paciente. ¿A ustedes les parece esto? ¿Es una sospecha de infección? Pero esta niña que está mirando al médico, o que lo está mirando, verlo. Puede ser que tenga algún tipo de compromiso, o que está enojado. Pero al mirarlo, también podemos ver
que nos llama la atención. Tiene una infección y tiene esto. En algunos lugares esto puede ser muy sensible a la hora de detectarlos tempranamente. O ustedes con solo mirarlo y pensar que tiene fiebre, dicen, este paciente no me gusta, y ese no me gusta, vamos a ver ahora algunas cuestiones. O este paciente. Entonces, pensar en sepsis, el aspecto, la coloración, cosas que ustedes saben y que lo han practicado, pero tienen esto de ver el tema de si pensaron en sepsis. Entonces, si yo estoy en un lugar donde no tengo muchas cosas para hacer, los criterios que voy a utilizar son sospecha de infección, está taquinéico, está taquicárdico, está orinando, tiene una disfunción de órgano. ¿Cómo está la parte de sus pulsos? ¿Está hipotenso o no está hipotenso? Entonces, con esas cuestiones clínicas yo puedo hacer una gran cantidad de cosas. Pero tener en cuenta que muchas de estas herramientas que nosotros buscábamos una separación, ni siquiera las sociedades científicas se ponen de acuerdo en cuál es el límite exacto. Fíjense, todos estos cursos y sociedades científicas, las diferencias que tienen a la hora de decir cuál es la frecuencia respiratoria normal o cuál es la frecuencia cardíaca normal. Entonces, más allá de tomar a ciencia exacta esos criterios, es el tema de decir, a ver, ¿cómo me parece que está este paciente? La disminución de la diuresis es muy importante y no vas a estar hablando del tema de un órgano que está fallando como la parte renal. Uno de los puntos también importantes es mirar la parte del relleno capilar. Fíjense, esto es al ingreso. Aprieto con un bajalengua, con un cortaobjeto, perdón, y fíjense cómo tarda en rellenar. 5 segundos. 5 segundos de relleno capilar. Fíjense después del tratamiento. Ahora, no solamente en este próximo escuchen, pero también escuchen los latidos. Esto ya verá horas después de tratado. Fíjense cómo disminuye el latido. Entonces, eso también nos está hablando de un compromiso hemodinámico. En el consenso, estos criterios, hablábamos lo que era la definición de lo que era la sepsis. Entonces, cuando nosotros vamos a los criterios, a través del consenso latinoamericano, fijamos que para esto eran uno de los criterios clínicos, los que vimos recién, y otros dos puntos importantes que a veces no lo tenemos en cuenta, es la percepción del equipo médico y sobre todo de los padres de la gravedad de la enfermedad y la presencia de comorbilidades. Porque nos basamos en algunos trabajos que empezaban a ver que en aquellos lugares donde estaba, que el médico sentía, no le gustaba, en Argentina muchas veces dicen está feíto, ese que está feíto, ese que no le gusta, tiene, perdón, vamos acá, tiene un valor predictivo positivo, aún cuando no tiene ningún punto de enfermedad grave, pero eso que ustedes dicen, no me gusta este chico, cómo está, este niño, cómo está, tiene la posibilidad de que eso realmente, ese paciente esté mal. Ahora, con Camilo nosotros hemos hecho un trabajo, hemos tomado de la base de la red con casi 5.300 pacientes, y nosotros hicimos una pregunta, a ver, si la definición de sepsis del último consenso dice que sepsis es una infección con un fallo de un órgano, nosotros lo que tomamos es aquellos pacientes que estaban en asistencia respiratoria que tenían un fallo. Y teníamos, porque veíamos que los médicos, el diagnóstico que ponían era si decía que tenía sepsis o que tenía shock séptico. Bueno, el médico muchas veces dice que tiene esto, el criterio médico muchas veces lo hacía tardío, con aquel paciente que estaba mucho más grave. Entonces, si bien es cierto
que la intuición es importante, también es cierto que muchas veces creemos que el paciente que está en sepsis es el paciente que está más grave, y esas cosas son las que tenemos que mejorar. Con respecto a la comorbilidad, esto es el trabajo que nosotros habíamos hecho el epidemiológico en la Argentina, donde aquellos pacientes que tenían cáncer y que tenían comorbilidad tenían más posibilidad de mortalidad que aquellos que no lo tenían. Entonces hay que buscar comorbilidades. Y ustedes están muy en contacto en todos nuestros lugares con los déficits socioeconómicos que muchas veces tenemos, que el déficit de los padres en la posibilidad de hacer, de darse cuenta de que el hijo está mal, también puede ser un problema. Aunque en aquellos padres que dicen, no me gusta como doctor, no me gusta cómo está mi hijo está mal y encima tiene fiebre, tiene 36 veces más posibilidad de realmente tener una sepsis o estar mal, de que si nosotros no le damos importancia a los padres. Fíjense que cuando se le preguntó a los expertos del mundo que estaban haciendo las nuevas definiciones, la preocupación parental tenía hasta más peso que el SOFA, que Pelot o que otros scores para definir el shock séptico. Otro de los puntos que ha ido apareciendo en esta cuestión, y sobre todo ha tenido mucha trascendencia a través de los adultos, es el tema de la utilización de la PCR y la ferritina. Esta tormenta de citoquinas que tantos dolores de cabeza le dio a los adultos en el COVID, realmente empieza a medirse en pediatría. Ya era desde antes que lo venía diciendo el doctor Carcillo, y él veía que una de las cuestiones era que había pacientes que podían tener normal o elevada, pero el mayor tema era cuando la proteína C reactiva y la ferritina estaban elevadas. Eso hablaba de que era un paciente con una inflamación muy importante, donde la mortalidad era casi el 40% de los pacientes y donde tenía el 20% tenía síndrome de activación macrofágica. Este fenotipo de ingreso posiblemente pueda llevar a la idea que se está tratando de ver ahora, de no solamente tratarlo hemodinámicamente a los pacientes, sino a veces tratarlo también en la inflamación. ¿Por qué? Porque esta PCR, esta proteína C reactiva, cuando se produce la inflamación, se produce en el hígado a través de las interleuquinas que estimulan el hígado, y esta proteína C reactiva es la primera proteína reconocedora de los patrones de las bacterias que realmente ha sido detectada. Esta atrae a todo el sistema inmune, se acopla a la bacteria, atrae este sistema inmune y empieza a actuar toda la inflamación. Pero no solamente con los gérmenes, sino también con aquellas células que están dañadas por todo el proceso inflamatorio. Esas también provocan una mayor inflamación. Y la PCR, junto con la procalcitonina, han sido también detectadas como que tienen mayor sensibilidad que, por ejemplo, algo que nosotros le damos mucha importancia, que es el recuento de glóbulos blancos. Ahora, hay que usar esto sabiamente y también con el tema del contexto. Nosotros tenemos que saber que la PCR, el nivel de PCR al principio solo no nos puede decir nada, pero si nosotros vemos que esto no desciende, es la que realmente tiene mayor mortalidad. Lo que nosotros deberíamos fijarnos es que realmente esta PCR descienda rápidamente. Si hay algún problema que no responde adecuadamente, es algún tipo de tratamiento que nosotros no lo estamos haciendo adecuadamente. Lo mismo pasa con otro de los grandes actores de esta pandemia, que es el tema de la ferritina. Nosotros estábamos acostumbrados a la ferritina que venía con la hemoglobina, la lactoglobina, se formaba el M dentro de la célula y aparecía un elemento sensible al hierro, tomaba la ferritina y esto lo devolvía al hueso para que se formen más glóbulos rojos. Pero también hemos descubierto que las alarminas, estas sustancias que son de desecho de la célula o del ADN viral, también estimulan algunos elementos en la membrana, los Toll-like 9, y esto produce más interleuquinas, y esa interleuquina produce más de estas sustancias, y esto produce más esto y produce más esta sustancia, hace todo como un círculo vicioso que produce mucho más inflamación. O sea, la exageración de ferritina habla de un proceso inflamatorio muy importante desatado a través de la infección.
Cuanto más sean los niveles de ferritina, mayores van a ser la posibilidad de mortalidad. Por eso es algo que nosotros también tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar. Ahora, tengan en cuenta el contexto. Esto lo pueden hacer, como decíamos antes, en algunas clínicas, en algunas instituciones, pero no en todos los lugares. No quieran tener PES, proteína C reactiva y ferritina en todos los centros de atención de salud primaria, porque todavía eso no se ha demostrado. Sin embargo, en aquellos pacientes que están graves, esos que realmente tienen compromiso de varios órganos, nosotros deberíamos empezar a mirar cómo está la inflamación, detectar no solamente lo hemodinámico, sino también la inflamación. Entonces, hay algo que nosotros tenemos, que no estábamos empezando a ver, que no todos los pacientes con sepsis son iguales, que existe una cohorte heterogénea de pacientes. Y ahora Camilo les va a hablar del tema de cómo es el tratamiento. Pero hay cosas que nosotros en el reconocimiento podemos determinar. Ahí pueden haber pacientes de bajo riesgo. Algún paciente que tenga no es lo mismo que un niño de 2 meses tenga una neumonía con derrame, que esto lo haga un niño de 14 años sano, o un niño con un cáncer, o un niño con alguna comorbilidad tenga una celulitis, que esto lo haga un niño de 12 o 13 años que tenga celulitis. Existen pacientes de bajo riesgo, pero también existen pacientes de alto riesgo que nosotros tenemos que diferenciar. Empiezan a haber algunos scores y cuestiones para determinar esto. Pero en estos pacientes de alto riesgo, nosotros tenemos que empezar de a poco a ver si el tratamiento que le estamos poniendo le sirve o el tratamiento no le sirve por los mecanismos fisiopatológicos. Esto es la medicina de precisión. La primera es el pronóstico enriquecido, para ver quiénes tienen, cómo está, si tienen de bajo riesgo o de alto riesgo. La segunda parte es la predicción enriquecida, si el tratamiento que le estamos dando va a ser, le va a servir o no le va a servir. Imagínense ustedes, decimos, tenemos una sepsis, hay varias sepsis, no hay una, no tenemos tipificado. Pero imagínense, en una cuestión supuesta, que ustedes pueden llegar a tener un perfil molecular y ustedes a las 3 de la mañana pueden hacer un análisis de laboratorio y ese análisis de laboratorio diferenciar el grupo 1 del grupo 2. Ese grupo 1 que tiene un aumento de esta sustancia, teóricamente, imagínense, empiezan a aparecer trabajos y ustedes dicen, estos trabajos dicen que si yo le administro hidrocortisona, resuelve más rápidamente el shock. Sin embargo, en este grupo que está con esta característica y que tiene esta sustancia, y que yo le saqué como le puedo sacar una proteína C reactiva o un hematocrito a las 2 de la mañana, yo no le tengo que administrar hidrocortisona porque al contrario eso va a ser peor. Esto que parece la ciencia del futuro ya está. Este es un trabajo presentado este año en el Intensive Care Medicine y de hecho este esquema estuvo hace unos días, fue publicado en una editorial por el doctor Wong. Entonces estamos empezando a ver, a tener elementos y herramientas que nos permitan en un futuro, posiblemente para nosotros que estamos en estos lugares del mundo, posiblemente nos tarden, pero que empiezan a haber elementos que puedan permitirnos diferenciar a ver qué cosas le pueden hacer bien a nuestros pacientes. Fíjense esto. Una computadora, arriba ustedes pueden entrar, esta computadora que está hecha por la Universidad de Pittsburgh, ustedes pueden poner cada uno de estos datos acá, de la presión, y esto los lleva a la posibilidad, esa misma calculadora le dice, tiene un fenotipo A, tiene un fenotipo B, tiene un fenotipo C y tiene un fenotipo D. Este fenotipo D se asocia a pacientes con mayor inflamación, como lo que veíamos recién. Esto a pacientes más chicos y pacientes con problemas virales. Esto pueden, si se le pone algún tipo, como tienen mucha inflamación, algún tipo de terapia antiinflamatoria pueden mejorar. Esto es lo que se está empezando a hacer. Esto ustedes lo pueden entrar gratuitamente. Todavía no definan qué el tratamiento le van a hacer,
pero empiezan a haber trabajos que, por ejemplo, estos con el fenotipo D podrían ser puestos en un trabajo científico para decir que son mejores, tratados en forma mejor con ese tipo de tratamiento. Una de las cosas que también nos ha dado la pandemia es decir, si nosotros no podemos hacerlo o que nos falta reconocimiento de algunas cuestiones, podemos utilizar la videoconferencia y ayudarnos entre nosotros. Entonces, tenemos una infección. Tiene taquicardia porque estamos en un centro de salud primario. Taquipnea, está fallando algún órgano. Veo cómo está la diuresis, el relleno capilar cómo está. Intuyo algo, tengo la sensación de que este paciente no está bien. No lo veo bien, me dice el papá. El papá me dice, miren, doctor, yo no lo veo bien, me parece que está mal. Entonces lo más probable es que este paciente tenga una sepsis. Ahora, tengo dudas, porque me quedan dudas. Consulto y pregunto. A esto yo le agregaría, si estoy en un centro que puedo hacerlo, hasta le agregaría la medición de la proteína C reactiva y la ferritina para ver el nivel de inflamación que tiene el paciente. Pero siempre pienso en sepsis, pienso en sepsis. Ahora, este paciente tiene una infección. Este paciente está fallando algún órgano. Sí. Este paciente tiene además de todo, tiene una perfusión anormal. El relleno capilar es muy lento y está hipotenso. Intuyo algo, el papá me dice, no lo veo bien. Este paciente es un choque séptico. La diferencia con la anterior era el tema de la hipotensión. Este tiene una hipotensión y un choque séptico. Ahora me quedan las dudas. Tengo dudas porque soy residente primero y todavía no estoy sabiendo bien, consulto. Y en esto también, en algunos lugares donde puedo estar, agregaría la proteína C reactiva y agregaría el tema de la ferritina para ver el nivel de inflamación. Pero pensando en sepsis, pensando en sepsis, pensando en sepsis. Por lo tanto, y ya terminando con esto, es decir, piensen las cuestiones de donde ustedes están. ¿Pueden ustedes no hacer el mismo tratamiento y en el lugar pueden estar limitados con el tratamiento? Los que no van a estar limitados es con el diagnóstico y el reconocimiento de estos pacientes, porque tienen herramientas, sobre todo la herramienta clínica. Creo que estuve más o menos en tiempo, así que muchísimas gracias y después estoy dispuesto para las preguntas que ustedes quieran hacer. Muchísimas gracias, Roberto. Nos has brindado una actualización muy interesante, explicándonos que sepsis no hay una, sino hay varias, que hay una importante diferencia entre la respuesta de una persona a otra en cuanto a la infección. Vamos a hacer las preguntas respectivas al final de la exposición. Y bueno, a continuación voy a dar la bienvenida a Juan Camilo Jaramillo. Juan Camilo es médico cirujano y pediatra de la Universidad de Antioquia, Colombia. Es especialista en cuidados intensivos pediátricos de la Universidad CES, pediatra intensivista del Hospital General de Medellín, Colombia, docente de la cátedra y el departamento de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y también es miembro de la red colaborativa pediátrica de Latinoamérica, la Red Network. Juan Camilo va a exponer la hora dorada en el manejo de la sepsis pediátrica y va a respondernos una pregunta muy importante, la cual es, ¿qué nos reflejan las guías internacionales de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis del año 2020? Bienvenido, Juan Camilo, y estamos atentos a la presentación. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Creo que Roberto debe dejar de compartir para yo poder hacerlo. Ya puedo. ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla? Se ve y se escucha fuerte y claro. Vale, muchas gracias. De nuevo, muchas gracias a la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva por esta invitación. Siempre es un gusto participar en este tipo de conversatorios y siempre es un gusto intercambiar conceptos con colegas que comparten la misma psicopatología mía, gustarle un tema como este. Y es sin lugar a dudas, pues una facilidad hacer esta disertación
después de todo lo hablado por Roberto. Es como si estuviera en el área y me metí un pase a profundidad, ya el trabajo está hecho. Recordarles que este mes es determinado por la Sepsis Alliance, la Global Sepsis Alliance, como el mes para conmemorar la sepsis, para estar muy atentos a la sensibilización alrededor de esta enfermedad, y el 13 de septiembre específicamente es el World Sepsis Day. Entonces, más que bienvenida a esta reunión en ese concepto. Ya ustedes están enfocados en el momento en que se enfrentaron al paciente que les pintó Roberto en cada uno de sus escenarios. Y quiero partir con esta frase de Martin Luther King para que se piense en lo que puede sentir cualquier médico como nosotros en un escenario clínico, en un hospital de primero, segundo, tercer nivel, donde piensa, ¿será que este paciente escéptico yo lo puedo tratar aquí con los recursos que tengo? ¿Es seguro hacerlo? La conveniencia le puede hacer la pregunta y la parte médico-legal y los diferentes recursos que tengo y la logística. Y la vanidad le puede preguntar, ¿y será popular que yo trate a este paciente aquí cuando yo lo remita? ¿Qué van a decir mis colegas, mis docentes? Pero la mente se tiene que ir hacia la conciencia de la pregunta, ¿es correcto? Y llega un momento, como dice en este caso Luther King, que se debe tomar una posición que probablemente no es ni segura, ni política, ni popular, pero hay que tomarla porque es la correcta. Ya ese niño está en tus manos y hay que hacer lo que mejor podamos con él o por él con lo que tenemos. Nos aboca este texto, este paper, la revisión de la guía, la Surviving Sepsis Campaign de 2020, donde quisiera pues empezar como haciendo un esbozo general de qué es. 49 expertos involucrados en ella de 12 distintas organizaciones del mundo. En 6 subgrupos se dividieron las distintas preguntas de relevancia clínica, como lo que vemos ahí, lo que nos habló Roberto, del reconocimiento, de cómo resucitar, la ventilación, en fin, todas las terapias que nos ocupan con estos pacientes. Y la revisión se hizo pues siguiendo la estrategia PICO, de qué población estábamos tratando, qué intervención íbamos a considerar, el control y los resultados finales o los outcomes pues, de esos pacientes, y con la escala Gray para valorar la evidencia. Ellos al final logran establecer 77 puntos o recomendaciones, muy importante estos, solo 6 fuertes, 49 débiles, en 9 un statement de buena práctica, 13 sin una recomendación específica, y ellos terminan dando como un consejo, algo como en nuestra práctica nosotros hacemos esto. Y me remito a este trino del colega Franco Díaz de Chile, por allá en marzo del año pasado, cuando salieron las guías. Él las representaba, las 77 recomendaciones, en un mapa de calor, donde ustedes ven acá la recomendación y acá la evidencia, y cómo la mayoría de las recomendaciones o son neutras o débiles, y la mayoría de la evidencia es baja o muy baja. En todas las que vemos ahí son muy poquitas las que vemos con una recomendación fuerte y con una evidencia alta. Además, tenemos que tener en cuenta que la participación de expertos en ese panel de países de bajos y medianos ingresos fue poco representativa, y los estudios, una cosa muy importante, en una editorial que está en prensa en estos momentos con varios colegas de diferentes partes del mundo, a una crítica a estas guías, haciendo una revisión juiciosa de las referencias, encontramos como solo el 7% de las 506 referencias que sustentan todas estas recomendaciones vienen de países de bajos y medianos ingresos. Y graficando eso un poco, miren cómo la gran mayoría de las recomendaciones están sustentadas en referencias provenientes de Norteamérica o de Europa. Donde ocurre la sepsis, o la mayor parte de las sepsis graves en el mundo, sería pues como lo que está entre los trópicos, no estaría bien representada desde el punto de vista académico ahí. Y haciendo un juego con gráficas, vemos como la mayor proporción de referencias, de las referencias que sustentan esta guía, y enfrentándolo con la mortalidad infantil, la mayor número de referencias está en los países con menor mortalidad infantil, y conforme va aumentando la mortalidad infantil tenemos menos referencias
hay representadas menos publicaciones ahí representadas en esa guía. Toda esta larga introducción solamente para sentar mi conflicto de intereses frente a esta presentación y mencionarlos que desde mi punto de vista una guía nunca debe ser seguida a rajatabla, una guía no debería ser más que eso. Una representación mnemotécnica, algo que te ayude a seguir un camino para tomar decisiones clínicas, para tomar decisiones frente a un paciente, pero nuevamente que no te amarre las manos. Y esta guía en particular, por todo lo que ya les mencioné, tiene unas falencias que no reflejan fehacientemente nuestra realidad en nuestra región, y voy a tratar de mencionar algunas cosas de eso pues a lo largo de la conferencia. Entonces, ¿qué entendemos con una hora dorada? Pues esa primera hora de atención del paciente una vez entra a nuestro servicio, en contacto con los servicios asistenciales, donde queremos tres cosas grandes: tratar las consecuencias de ese síndrome de respuesta inflamatoria, intentar soportar esos órganos dañados, esos órganos en disfunción, como nos lo mencionaba Roberto, y obviamente eliminar el mecanismo que gatilló toda esa respuesta inmune en ese paciente. Y eso pues sirven, a mí me gustan mucho las mnemotecnias para que uno pueda, desde un punto de vista mental, organizar sus ideas en un momento donde probablemente haya vasoconstricción cerebral masiva apenas del médico, apenas le llega el paciente en esa situación, y pensando en cosas sencillas como esta mnemotecnia VIP Rule, en la cual usted lo hace pensar en la ventilación, administrar oxígeno, la I en infundir, es decir, resucitación hídrica, y la P en la bomba, en los agentes vasoactivos que puede llegar a necesitar ese paciente. Entonces, queremos mejorar la perfusión, queremos mantener un buen gasto cardíaco. El ABC siempre será el mantra más importante para el médico cuando no sabe qué hacer, empezar en ese orden, evaluando las cosas, y pues esa vigilancia de cómo está la perfusión de ese paciente, pues nos vamos a dar cuenta con varias de las variables clínicas que mencionó Roberto, normalizar algunas de las que tomamos con frecuencia, mirar el estado mental, cómo van las manifestaciones dérmicas de ese paciente con el gradiente térmico, la piel moteada y el llenado capilar, que tenga unos buenos pulsos, que orine mejor, y si tenemos acceso como a medidas un poco más invasivas como la saturación venosa central o el gasto cardíaco por diferentes técnicas de medición, pues hacer uso de ella, pero de todos, no centrarnos en una sola variable, sino mirar cómo evolucionan todas en la medida en que vamos instaurando nuestras terapias. En el choque, una de las disfunciones graves que empezamos a tener, o uno de los problemas graves, es que el oxígeno no está llegando bien a los tejidos. Entonces, una cosa tan sencilla como aumentar la entrega, perdón, la disponibilidad, que ayude a aumentar la entrega aumentando una FiO2, la más alta que podamos. Definir en ese paciente si necesitamos asegurar la vía respiratoria, la vía aérea, si necesitamos intubación y soporte respiratorio mecánico. Y aquí me empiezo a meter con las recomendaciones de la Surviving Sepsis, donde ellos, para este punto específico de la ventilación mecánica y la intubación, no fueron capaces de dar o sentar una recomendación específica, por la sencilla razón de que no hay estudios al respecto que digan que les va mejor intubándolos a todos o que no intubemos a ninguno. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque aquí sí que juega el juicio clínico, y la recomendación, o lo que ellos terminan diciendo en el statement, es: en su práctica, más o menos la mitad de los panelistas ante un paciente en choque séptico refractario a fluidos terminan intubándolo. Pero otro 35% solo lo hacen algunas veces, basados en la clínica, y hay casi un 20% que nunca lo hace, que no terminan intubando a esos pacientes. Entonces, para dictaminar algo contundente, no podríamos tener en estos momentos los elementos para hacerlo, queda a juicio clínico. Eso sí, mire muy bien la estabilidad hemodinámica de ese paciente, porque todos sabemos que el proceso de intubación, la inducción con los medicamentos y la laringoscopia puede desestabilizar más un paciente en choque y estar usted cambiando un choque por una parada cardiorrespiratoria. Con una recomendación débil y muy baja evidencia, si usted lo tiene disponible y su grupo lo sabe hacer, haga un curso o haga un ensayo más bien de ventilación no invasiva en el paciente que está requiriendo mayor soporte antes de la intubación. Lo recomiendan como se los pongo ahí, débil y muy baja evidencia. Y si el paciente está en un SDRA, titule la PEP, esto muy derivado pues de las guías Palisi, con una recomendación débil y muy baja evidencia.
Algo que cambió, probablemente derivado desde 2018 con las guías taxi, es el nivel de hemoglobina. Recuerde que teníamos en la cabeza un 10 en choque séptico, pues eso, ya el nuevo 10 es 7. La recomendación que ellos hacen es que probablemente no se necesita transfusión si el paciente está estable hemodinámicamente con hemoglobina de más de 7. ¿Qué es estable hemodinámicamente? Es tener, así lo necesite, soporte hemodinámico, pero haber logrado como los valores de presión arterial media y signos de perfusión que yo estaba buscando en ese paciente. Es decir, no es que no tenga soporte vasoactivo, sino que ya haya logrado mi objetivo hemodinámico. Esto con una recomendación débil y una evidencia baja. Pero dicen que posiblemente el umbral deba ser mayor en el paciente inestable, es aquel en el que usted todavía está teniendo que titular vasoactivos, no ha logrado los objetivos, entonces ahí no pueden dar una recomendación. Y ojo, lo que yo les digo de ciertos matices en nuestras realidades, en nuestra geografía andina, pues tendríamos que tener en cuenta la altura. No es lo mismo una hemoglobina de 8 en un paciente en choque séptico ya estable, digamos, en una ciudad a nivel del mar, en el cono sur, que si está en una ciudad como La Paz a más de 3.000 metros de altura, probablemente no es el mismo impacto que tenga esa hemoglobina. Entonces tendríamos que echar mano de otras cosas. Obviamente, en la medida en que se reanime ese paciente y mejore la perfusión hepática, la coagulopatía irá mejorando, y eso lo vemos con la mejoría del INR, y dan una recomendación débil, con muy baja evidencia, del uso de estos hemoderivados en forma profiláctica. Nos vemos tentados a veces con INRs prolongados y el paciente sin sangrado poner plasma fresco, o con plaquetas bajas sin sangrado poner plaquetas. La recomendación es no hacerlo a menos que tengamos un sangrado franco. Y obviamente buscar una estabilidad metabólica, mirar la tendencia del lactato, los sugieren hacer con una recomendación débil y muy baja evidencia, mirar cómo se comporta, cómo desciende el lactato conforme yo trato al paciente, y pues algunas otras recomendaciones, otras guías recomiendan ir por debajo de 2 o alcanzar el 2 de lactato sérico. Obviamente también disminuyendo el anion gap. Sin lugar a dudas, el antibiótico juega un papel primordial en erradicar el germen, y acá hacen una doble recomendación, que si el paciente está en choque, recomiendan de forma fuerte, con muy baja evidencia, que ojalá se administre en la primera hora en esos pacientes con choque, y el paciente con sepsis, pues dar un compás de espera posiblemente hasta 3 horas. Obviamente, si usted lo puede poner antes, pues también, si eso no implica retrasar otras cosas, retrasar los bolos hídricos, retrasar el inicio de vasoactivos, en fin, con una recomendación en este caso débil y muy baja evidencia. Poder sentar un esquema antimicrobiano, digamos, estándar o universal es muy difícil, porque eso va a depender mucho de la epidemiología de cada sitio y de cómo se comporta los gérmenes productores de los diferentes signos de enfermedad o entidades nosológicas, y la susceptibilidad del germen. Entonces, por eso es muy importante monitorizar las enfermedades que estamos teniendo en cada una de nuestras unidades, en cada una de nuestras ciudades, quién las está produciendo y qué susceptibilidad tienen a los antimicrobianos, para saber empíricamente qué empezar. Por la misma ruta, el control infeccioso, el control del foco es muy importante. Acá no tuvieron elementos para dar una recomendación con fortaleza, dieron una recomendación de buena práctica, básicamente porque no hay estudios, digamos, clínicos controlados de a este los dreno y a estos no, y miro cómo les va. Eso hasta de pronto ni ético es hacerlo. Entonces, nos suena muy plausible que y desde Hipócrates se dice que lo que no se drena no se cura, pues es como obvio, ¿cierto? Por otro lado, retirar el catéter central como causa de la sepsis, de la bacteriemia en ese paciente, si el paciente tenía ese acceso antes y probablemente de ahí venga todo, es con una recomendación fuerte, con una evidencia baja, una buena práctica. Tratar de quitar ese catéter. Ahí entramos en los dilemas: pues no tengo otro acceso, ¿por dónde lo va a reanimar? ¿Cómo pongo los vasoactivos? En fin, todo en la medida de las posibilidades. Y obviamente mantener un medio interno lo más adecuado posible en ese paciente, tratando de evitar y corregir hipo o hiperglicemia, hipocalcemia, y la hipotermia es muy importante. En ese orden de ideas,
Por ejemplo, en hiperglicemia trataron de evaluar si hacíamos un control glicémico estricto en niños, así como lo tratan de hacer los adultólogos, y vieron que no había como una evidencia para poder dar una recomendación al respecto. En ese aspecto, la mayoría, dieron pues uno como en nuestra práctica, la mayoría de los panelistas por encima de 180 empiezan a pensar en intervenir con insulina, pero ojalá que esa glicemia no baje de 150, 140, porque le tenemos en pediatría más miedo a las hipoglicemias. Y con la hipocalcemia también, cerca del 70% de los panelistas buscan tener calcios dentro de lo normal, calcios ionizados, ojalá por encima de 1 en esos pacientes, porque todos tenemos también claro la importancia del calcio en la contractilidad y en todo el estado hemodinámico del paciente. Sin lugar a dudas, pensar en los paquetes de medidas en nuestros hospitales, tener determinadas ciertas rutas, ciertas alertas tempranas, algunas estrategias que nos permitan llevar con mayor celeridad las terapias al paciente en sepsis, pues siempre ayudarán. No fueron evaluadas, digamos, en esta guía. Me quiero detener en dos aspectos muy claves de la primera hora. Por un lado, la terapia hídrica y por otro, los vasoactivos. Pero para yo poder hacer terapia hídrica, sin lugar a dudas, tengo que tener un acceso vascular expedito para poder ingresar esos líquidos. Entonces, muchas recomendaciones de diferentes guías nos dicen, si usted no lo está logrando tener con un acceso periférico pronto, pase rápidamente a la línea intraósea. Y eso implica que usted en sus servicios cuente con dispositivos distintos, algunos muy manuales, agujas con alma, que le permiten que no se tapen con las espículas al ingresar a la médula ósea, algunos sistemas semiautomáticos que tienen un resorte como esta BIC, por acá saldría la aguja, esto se apoya contra el hueso donde queremos, se quita este seguro y un resorte dispara o activa el mecanismo, u otros como este que parece el taladro de la Barbie, que básicamente usted intercambia ahí como las agujas que vienen siendo como los trocar y no se hace presión, sino que con el accionar rotatorio del taladro, esto ingresa en el canal medular y ya tiene usted el acceso para la reanimación y pasar medicamentos. Esto no es, está disponible en nuestro medio, no es tan costoso. A ver, todo tiene un costo en la medicina, pero básicamente saberlos buscar en nuestros medios, en cada una de las ciudades donde nos desempeñemos y de pronto poderlos conseguir, nos facilitaría mucho los dolores de cabeza, que es no tener un acceso venoso expedito en un paciente. Entonces, en esta guía nos recomiendan un rango de los bolos de cristaloides entre 10 y 20 mililitros por kilo. Yo quisiera ser hasta un poco más restrictivo y considerar el 5 también como una posibilidad. Entre 5 y 20 habrá pacientes que con pequeños bolos le vaya mejor, con una administración controlada, vigilando muy bien la sobrecarga hídrica y ojalá no llegar a ella, sino estar atentos a cuando, digamos, la clínica del paciente nos vaya sugiriendo que va por el camino de la sobrecarga. Entonces ahí empiezan a haber ya unas recomendaciones más finas en esta guía, donde nos dicen, oiga, si usted tiene disponibilidad de UCI pronto en ese paciente, pues haga los bolos de líquidos en esa primera hora hasta 40, 60 mililitros por kilo. Una recomendación débil con baja evidencia. Ojo, hasta no quiere decir que se los gaste los 60. Puede que con 20 haya tenido ese paciente o con 30, pero consideren, ojalá no más de ahí en esa primera hora. Pero ojo, si usted no tiene disponibilidad de UCI y ese paciente no está hipotenso, probablemente no le convenga usar bolos en él, vaya de una vez a líquidos de mantenimiento, y es de las pocas recomendaciones que vamos a ver en verdecito y aquí, una recomendación fuerte, con una alta calidad de la evidencia, que básicamente se deriva de este estudio que después de 10 años de publicado todavía nos tiene discutiendo al respecto, que podemos hacer un estudio hecho en tres países africanos, Uganda, Kenia y Tanzania, por la doctora Maitland, el llamado FEAST, en un montón de niños pues como con febriles con alteraciones de la perfusión, que independientemente de las críticas que podamos hacer metodológicas o de comparación a nuestros pacientes de este estudio, nos llevó a cambiar una visión frente a un paradigma que parecía ya establecido, que eran los bolos hídricos. Esto, no, como les digo, después de 10 años de haber visto que los pacientes que no recibieron bolos, bien fuera de salino o de albúmina,
se morían menos que los que lo recibieron, nos llevó a reevaluarnos esa terapia. Llevamos estos 10 años pensándonos nuevamente si los bolos realmente estaban causando más problemas que beneficios. Ahora, si usted no tiene UCI, pero ese paciente está hipotenso, pues los bolos hídricos sí se van a necesitar, probablemente no hasta los 60, sino hasta los 40. Acá la recomendación débil con una baja evidencia. Y definir hipotensión, pues ahí empezamos a tener una serie de mnemotecnias. Esta nos la recomienda la misma guía de la Surviving Sepsis, donde nos dice por edad diferentes rangos de presión sistólica. La OMS dice probablemente si usted no tiene UCI y no tenga un servicio como con mucho monitoreo, pues tampoco pueda tener manguitos para medir bien la presión arterial. Entonces, si el paciente tiene extremidades frías, pulso rápido y débil y llenado capilar de más de 3 segundos, probablemente esté hipotenso, considérelo como tal. Y recuerden que hay otras guías o lineamientos como de trauma o de reanimación que nos tienen mnemotecnias distintas. Por ejemplo, en neonatos nos dan las presiones, el percentil 5 de la presión sistólica, en menor de 1 año 70, entre 1 y 10 años, 2 veces la edad en años más 70. Por ejemplo, un niño de 8 años, 86 de sistólica es la mínima de su percentil 5, entonces por debajo de eso está hipotenso, y por encima de 10 años, los 90. Usted puede usar cualquiera, pero use alguna para determinar si el paciente está realmente hipotenso. Esa eterna discusión cristaloides-coloides, en la guía se decanta más hacia los cristaloides, recomendación débil con una moderada calidad de la evidencia, hablando de albúmina, preferirlos por disponibilidad, precio, por no inferioridad de cristaloides frente a coloides, pero son muy claros en dar una recomendación de no usar almidones, recomendación fuerte con moderada calidad de evidencia, y no usar gelatinas, recomendación débil con baja calidad, por los posibles eventos adversos renales y de coagulopatía que pueden desencadenar en los pacientes. Y el otro aspecto que es un debate bien candente y que podríamos hacer un seminario solo de esto, son la discusión entre los cristaloides balanceados, Harman, Plasmalite, frente a no balanceados, Salino, donde la guía también se decanta un poco hacia los balanceados, débil con muy baja evidencia, pero que recientemente se ha vuelto a abrir el debate por un gran estudio brasilero en adultos del grupo del doctor Sampieri, donde muestra que no hubo diferencias en ambos, y ahí vienen los ides y venides de las discusiones de la metodología, un estudio grande, bien hecho, donde no se vio mayor impacto de los unos frente a los otros. Les repito, para esta guía se sigue priorizando un poco los balanceados por los efectos en la relación con el cloro principalmente. Y es que este cuento de la terapia hídrica y la sobrecarga o la posible sobrecarga que desencadena no es solo estético, como nos lo decían hace unos años. No, pues el paciente se va a hinchar y eso después le sale. Jocosamente, cuando yo me formé en cuidado intensivo, nos decíamos, la mitad del tiempo en cuidado intensivo nos la pasamos metiendo agua y la otra mitad sacándola. Y eso pues parecía que era cuestión de poner diurético y esperar, pero miren por ejemplo este estudio del grupo chileno del doctor Pablo Cruces y Franco Díaz, en una UCI general donde hicieron un análisis histórico antes y después de instaurar un protocolo restrictivo, disminuyendo los líquidos de mantenimiento, las infusiones, diurético precoz, mirar muy bien si necesitaba los bolos o no, cómo los pacientes en blanco, después de instaurar ese protocolo, tuvieron menor sobrecarga de fluidos a las 72 horas y global, menos del 5%, frente a los otros que llegaban a tener sobrecargas hasta de más del 10 al 15%, que sabemos todo lo que puede causar en los pacientes, con unos hallazgos muy interesantes, porque en esos pacientes restrictivos tuvieron menor tiempo de ventilación mecánica, con significancia estadística y menor estancia en UCI. No se vio nada respecto a la mortalidad, probablemente por el tamaño muestral, pero miren que son dos desenlaces para muchos de nosotros muy importantes, que yo tenga un paciente menos horas en ventilación, que lo pueda sacar más rápido de la unidad, eso son ventajas claras de cuidar la terapia hídrica en exceso en los pacientes. Y eso empieza desde mirar muy bien si requiere los bolos o no. En cuanto a la monitorización hemodinámica, pues muy claro que el objetivo para muchos de ellos, de los panelistas, es mantener las presiones entre percentil 5 y percentil 50. No pudieron dar una recomendación sólida al respecto, pues clasificar
como lo hacíamos, el choque en frío-caliente solo con signos clínicos, sugieren no hacerlo porque puede tener falsas impresiones, una recomendación de muy baja evidencia, y sugieren más bien meter otras variables avanzadas como gasto cardíaco, resistencias, saturación venosa central y demás, cosas que de pronto nosotros no tenemos tan disponible. Entonces esto estaría muy bien en escenarios donde los tengamos, pero si yo no tengo cómo medir este tipo de variables, no me queda de otra que echar mano de lo clínico y así orientar la terapia de mi paciente. Con los vasoactivos, pues obviamente cuando ya haya reanimado hídricamente el paciente y yo pienso que ya está como tanqueado, que está como en su punto de buena volemia, empezar a usarlos, y las recomendaciones de la guía es priorizar tanto la adrena, una recomendación débil, baja evidencia, como la noradrena, débil, muy baja evidencia, sobre la dopamina. Eso básicamente sin poder decir cuál de las dos empezar como primera línea. Ellos dicen no tenemos elementos para dar una recomendación cuál de las dos, pero sabemos que tradicionalmente nos hemos centrado más en adrena cuando tenemos disfunción miocárdica, cuando el paciente está como en un choque frío, cuando no tiene buena bomba, y la noradrena cuando tiene una disfunción vascular, vasodilatado, no tiene, digamos, como una buena resistencia sistémica y necesitamos en ese choque caliente cerrar al paciente. Y eso básicamente derivado de estos estudios dos, el brasilero de la doctora Ventura, donde encontraron mayor mortalidad con los pacientes que se usó dopa frente a adrena. En la Kaplan-Meier se ve muy bien pues la diferencia. Y este estudio del norte de la India, donde esos pacientes en los que se usó adrena frente a dopa tuvieron una resolución mayor, porcentaje de resolución del choque en la primera hora frente a los de dopa, y al tercer día tuvieron menos disfunción orgánica, que no se vio reflejada en la mortalidad probablemente por el tamaño muestral, pero que sí implica que esos pacientes tuvieron menor repercusión de haber estado mal reanimados bien reanimados, perdón, esa primera hora con adrena frente a los de dopa. Cuando el choque se está haciendo muy refractario, pues usted puede o adicionar vasopresina o aumentar las catecolaminas, y ellos no se casan con ninguna de las dos cosas, una recomendación débil con baja evidencia. Y no pudieron dar una recomendación sobre el uso del inodilatador, pero dicen que ellos lo utilizan en algunas ocasiones, hasta en el 70% de los panelistas, cuando el choque sigue sin resolver la buena perfusión en el paciente y ya tiene vasoactivos o aminas muy altas. Y pues tampoco pudieron dar una recomendación del uso por vena periférica, pero que la mayoría de los panelistas, más del 80%, lo usan, eso sí diluidos. Y eso se basa en estudios observacionales, por ejemplo, en Francia, viendo cómo los pacientes tratados choque séptico con noradrenalina, algunos de ellos recibieron un poco más de la mitad vasoactivos por vena periférica, con una duración media alta, pues 3 horas supone uno mientras se lograba el acceso central, y con dosis nada despreciables de inicio y máximas de ese vasoactivo, sin que se identificaran eventos adversos relacionados con ese uso periférico. Y este otro estudio norteamericano, donde también se utilizó en muchos pacientes el vasoactivo por vena periférica por un buen tiempo, y los riesgos o los eventos adversos fueron pocos. Entonces uno básicamente, dependiendo del criterio que use como en sus algoritmos, pues diluye hasta 5 veces, estos son algunos de los que usamos en la institución donde trabajo, a diluir hasta 5 veces para la vena periférica, y eso va a permitir que si se llega a presentar una extravasación, pues no sea tan dramático el daño que se haga en la zona. Si usted está seguro que está en un buen acceso periférico, inícielo, que probablemente va a tener más beneficios que daños. Entonces, finalmente, esto se propone en el choque séptico dentro de 1 hora, en la sepsis dentro de las 3 horas, tratar de hacer lo mejor posible. Esto es de una traducción que hizo el doctor Jabornisti con un grupo de colegas latinoamericanos, y pues todas las cosas que hemos ido hablando, piense en cada una de ellas. En el suministro de oxígeno, en la reanimación hídrica, los vasoactivos, esté reevaluando continuamente su paciente para saber cómo va titulando las cosas, y de aquí ya nos salimos de la primera hora y probablemente sigamos en el cuidado intensivo haciendo lo mejor por este paciente. Como lo mencionó Roberto, para terminar, pues fue un esfuerzo grande que se hizo en el último año con muchos colegas de diferentes partes de Latinoamérica y de España para sacar una guía latinoamericana que está en prensa y esperamos se pueda compartir pronto,
donde con este algoritmo tratamos de resumir todo eso que se viene hablando de los bolos, si está hipotenso o no, si tenemos UCI o no, cómo vamos a tener un límite de esa cantidad de líquidos, cuándo debemos empezar a pensar en qué vasoactivo y qué cosas no se nos debe olvidar. Todas estas ayudas visuales, mnemotécnicas, pueden ser muy útiles para el accionar frente a los pacientes. No me canso de insistir en esto. El paciente que estamos tratando no necesita un espacio arquitectónico, eso no es el cuidado intensivo, necesita es una actitud clínica que se puede hacer en la sala general, en la sala de urgencias, en el primer nivel, de una forma sistemática para lograr impactar a esa enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Camilo. Ha sido una presentación muy enriquecedora al respecto, utilizando información regional que refleja bastante bien las limitaciones que tenemos también en nuestro país, además de contrastar los resultados en otras latitudes. A continuación tenemos la presencia de nuestra primera panelista, la doctora Naida Cosillo Alba. La doctora es pediatra intensivista del Hospital de Niños Manuel Asensio Villarroel de Cochabamba, Bolivia. Es miembro de la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva Pediátrica y docente titular de la Cátedra de Pediatría de la Universidad Mayor de San Simón. Es miembro del Comité de Inmunizaciones del departamento. Es jefa de enseñanza e investigación en el hospital y es también diplomada en educación superior e investigación clínica. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por su presencia. Gracias, Raúl. Bueno, agradecida pues con la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva por la invitación. Yo quiero compartirles un poco de nuestra experiencia, pues en referencia a los temas que estamos hablando hoy. Y principalmente pues me siento muy halagada de compartir esta experiencia con maestros como el doctor Javo, ¿no? En confianza por todo lo de la red de la TIB Latam. Y me avisan pues si estoy compartiendo la pantalla, por favor. ¿Ya se ve? Se puede ver y se escucha fuerte y claro. Muy bien. A los que no conocen, pues presentarles un poquito de mi hospital. Este es el Hospital del Niño Manuel Asensio Villarroel. Nuestra unidad de terapia intensiva tiene 6 unidades para la internación de los niños en estado crítico. Pues la capacidad que tenemos por la parte de restricción de enfermería y personal en sí. Y mostrarles nuestra estadística, ¿no? Que es muy parecida a la que manejan la mayoría. En general, durante el año tenemos como entre 220 a 260 ingresos anuales, de los cuales pues no llama la atención, es lo que se presenta a nivel mundial también. La segunda causa de ingreso a nuestra terapia intensiva sigue siendo la sepsis y el shock séptico después de lo que es el TEC, ¿no? Y respecto a lo que es la mortalidad, pues vemos que también, ¿no? La mortalidad referida a lo que es la sepsis y el shock séptico es la más alta en nuestra unidad de terapia intensiva, al igual que en el resto de Latinoamérica. Respecto a esto, pues tratamos de ver cuál era la mejor forma en sí de diagnosticar sepsis, hablando de lo que es el reconocimiento temprano de la sepsis en sí. Nosotros estábamos hasta antes de la campaña del 2016, reconocíamos sepsis a través de los criterios de SIRS. Posteriormente aparece SOFA y Q-SOFA para tratar de incursionar y de esta manera también identificar sepsis. Uno de nuestros residentes hizo este estudio, que es la comparación del Q-SOFA y el SIRS para predecir la mortalidad por sepsis en pediatría. Este fue un estudio multicéntrico que lo hizo ese año nuestro residente, en el cual participaron 3 departamentos de Bolivia, Cochabamba, Tarija y La Paz. Se logró un total de 64 pacientes, de los cuales, como es de esperar, los lactantes menores y mayores son los más afectados con lo que es la sepsis, y hablando así en general, de epidemiología, pues el foco respiratorio se constituía en el inicio de foco para la sepsis, seguido de lo que son los cuadros gastrointestinales. Y hablando de lo que es en sí la mortalidad, lo que sí llama la atención y preocupa sobre todo es este cuadro, ¿no? Donde en emergencia, cuando hacemos la tabulación de
los diagnósticos con los cuales ingresan estos pacientes ahí y luego nos los transfieren a OTIP, vemos que sepsis llega a ser como un 19%, el shock séptico un 20%, pero la mayoría de los niños ya llega en fallo multiorgánico, ¿no? Y eso es lo que estábamos hablando. Estamos teniendo mucho déficit en lo que es el reconocimiento temprano de lo que es sepsis, ya nos llegan en fallo multiorgánico y desgraciadamente, obviamente, la mortalidad también va a ser muy elevada. Entonces, es nuestro gran problema, pese a que hacemos una serie de ejercicios con los residentes, los médicos de emergencias, de tratar de diagnosticar, ya sea usando CIRS o usando el QSOFA, pero lo que está fallando es las áreas rurales, donde nos estamos dando cuenta que nos están transfiriendo a los pacientes ya en etapas muy tardías. Entonces, este es en el que debemos trabajar. Y hablando en sí de lo que es relacionar los criterios de CIRS con lo que es mortalidad, hemos visto que usando en forma individual los signos de CIRS, pues no tienen correlación o no tienen repercusión en la mortalidad. Tampoco cuando los usamos unidos, es decir, si usamos 2 o 3 criterios de CIRS, no hay significancia en lo que se refiere a mortalidad. Pero cuando usamos el QSOFA, pues hemos visto de que sí, existe una relación y sobre todo hablando de lo que es el sensorio. Cuando tenemos a este como evaluación o como signo de identificación de lo que es la sepsis, pues tiene mayor correlación con lo que es la mortalidad. Y si vamos a utilizar 2 o más criterios de SOFA, aún mayor, ¿no? Entonces, con este pequeño estudio hemos tenido un pantallazo de nuestra realidad en cuanto a diagnóstico del sepsis y también su correlación con la mortalidad utilizando el CIRS y el QSOFA. Y lo que les mencionaba, ¿no? Nuestra preocupación es el hecho de que todavía tenemos esa retardanza, mucha tardanza en lo que es el diagnóstico temprano de sepsis, ¿no? Entonces, sepsis y shock séptico son una emergencia realmente muy preocupante en nuestras terapias. ¿Qué podemos mejorar? Estamos yendo nosotros a querer mejorar también lo que es el reconocimiento temprano, obviamente, para disminuir esta mortalidad. Obviamente optimizar lo que es el abordaje y la resucitación e ir más allá de lo que es solamente la reanimación hídrica, ¿no? Entonces, lo que queremos es eso, tratar de ver cómo mejoramos el diagnóstico temprano de la sepsis. Y lo que estamos haciendo, como les decía, es pues ya con nuestros residentes hacer los juegos de usar CIRS o usar QSOFA, pero de una vez tratar de diagnosticarlos. Y también nosotros como hospital de tercer nivel vamos a empezar a hacer capacitaciones a las otras áreas o a los otros hospitales rurales que también están formando residentes para que ellos también puedan hacer ya un diagnóstico temprano, ¿no? Entonces, al igual que todos, pues es una gran preocupación esto del reconocimiento temprano y realmente algo que repercute mucho en la mortalidad de nuestros niños, ¿no? Eso es lo que tengo que aportar. Gracias, Raúl. Muchas gracias, doctora. Nos ha mostrado, digamos, de forma gráfica lo que comentaba Roberto hace un instante, de que se puede definir una misma condición utilizando diferentes criterios y hemos visto que para entender y reconocer rápido y temprano, el utilizar una escala de valoración de fallo orgánico podría ser de utilidad. A continuación vamos a tener la presentación de nuestro segundo panelista, es el doctor Alejandro Martínez León. Doctor es intensivista pediatra y es responsable de la unidad de terapia intensiva del Hospital del Niño Manuel Asensio Villarroel. Es miembro de la Sociedad Nacional de Terapia Intensiva Pediátrica y es la SIP, Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos. Es instructor avalado por la AJA del PALS en el Hospital Belga de Cochabamba. Bienvenido, doctor Martínez. Muchísimas gracias, Raúl, por la presentación. Me siento halagado y a la vez honrado de ser parte de esta sesión. Como ya lo mencionó la doctora Cosío, tenemos grandes maestros y amigos con los cuales estamos compartiendo algo de información. En algún momento, Roberto, bueno, el doctor Aborniski decía, ¿no? Antes de saber hacia dónde vamos, primero tenemos que saber cómo estamos, ¿no? Y es ahí que en la experiencia que tenemos en el hospital el año pasado,
hicimos una evaluación conjuntamente una de las residentes de pediatría para saber cómo nosotros estábamos respondiendo como un hospital de tercer nivel ante los pacientes que nos llegaban con un diagnóstico presuntivo de sepsis, ¿no? Y ver qué tanto nos apegábamos a las guías, ¿no? Y cuánto estas podían repercutir en la sobrevida de los pacientes. Raulito. Acá. Si se ve la... Se ve Muy bien. bien. Ok. Entonces, este es un resumen de la presentación, ¿no? En cuanto a qué es lo que nosotros realizábamos en relación a las guías de sobreviviendo a la sepsis del 2020, ¿no? Tratábamos de ver cómo nuestro servicio de emergencia respondía o cuántas de las recomendaciones de los bundles eran cumplidos, ¿no? Entonces observábamos de que aún teníamos un porcentaje bajo, ¿no? En cuanto a la aplicación de los mismos. Si consideramos que aplicábamos 4 de las recomendaciones del manejo de la hora de oro, ¿no? Estábamos llegando apenas entre el 60-70%. Ya. Y dentro de estos, ¿no? ¿Cuáles eran los que tenían mayor importancia, ¿no? Como vemos en la gráfica, ¿no? El acceso vascular, si bien nos da una frecuencia que se cumple en el total de los pacientes, pero habíamos evaluado de que muchos de ellos llegan ya de centros de segundo y de primer nivel ya con un acceso vascular instalado, ¿no? Lo cual no nos daba ninguna relevancia significativa, ¿no? En cuanto a los resultados. Pero sí, lo que veíamos era cuánto nosotros tardábamos en administrar volumen, ¿no? En la administración de antibióticos o la determinación del lactato, ¿no? Para que nosotros podamos evaluar si es que nuestra reanimación hídrica estaba siendo adecuada. Entonces, los tiempos eran muy variables, ¿no? Desde el momento de la llegada hasta aproximadamente unas 3 horas para una determinación de un lactato inicial, perdón, de los 20 minutos hasta un control de un lactato que podría tardar entre unas 3 horas. Y esto más que todo que está atribuido a la posibilidad de acceder a este examen a través del servicio de emergencia. O el tiempo de inicio de drogas vasoactivas que dentro de las guías no se recomienda ante una reanimación hídrica inicial adecuada y sin una respuesta favorable, ¿no? Entonces consideraría el inicio de drogas vasoactivas por un acceso periférico, pero casi la totalidad de nuestros pacientes, ¿no? Los han recibido ya una vez ingresados en la terapia intensiva y después de haber obtenido un acceso venoso central, ¿no? Lo que habíamos tratado de comparar, ¿no? Es de cuán útil nos era la determinación del lactato de manera seriada, ¿no? Y lo que encontramos era de que un monitoreo continuo no se podía asociar a una determinación de qué pacientes podrían fallecer, o sea, a una persistencia de un lactato elevado, entonces probablemente relacionado a una mayor disfunción de órgano y una mayor probabilidad de fallecimiento. En cuanto a la administración de volumen, muchos de los pacientes ya por venir de centros muy alejados, ¿no? Que pueden variar entre 1 hora hasta 6 horas en aquellos que se encuentran en la red del trópico, ¿no? Que probablemente ya reciben una expansión con cristaloides, ¿no? Los cuales no es considerado en el momento de la evaluación, en el momento de su ingreso a la emergencia. Y ante la persistencia de los datos de mala perfusión, entonces continuamos con la administración de volumen. Y lo que habíamos evidenciado es, ¿no? De que a mayor administración de volumen, entonces estos pacientes tenían mayor probabilidad de desarrollar un índice de sobrecarga hídrica, mayor necesidad de requerimiento de drogas vasoactivas y de la ventilación mecánica, y esto se repercutía también en el tiempo de estancia hospitalaria, ¿no? Si bien los resultados por el número de pacientes que tuvimos no pudieron darnos datos
significativos, pero por lo menos nos ayudaron a evaluar cómo es que nosotros estábamos actuando, ¿no? Entonces, ahí es donde ya nace el plan hacia dónde tenemos que ir. Entonces, es nuevamente hacer hincapié en las charlas, las simulaciones, la capacitación, tanto del personal a nivel institucional, y también hacer nuestra... reflejarnos hacia otros niveles, de modo de que todos podamos hablar un mismo idioma, en el sentido de que podamos brindar al paciente una mejor oportunidad. Tratamos de hacer una pequeño formulario el día de hoy en cuanto a la percepción de otros colegas, y entonces lo que hemos tenido en los resultados, ¿no? Es gran parte de los asistentes que están en este momento, en esta sesión, ¿no? Pertenecen a instituciones públicas en las cuales nos vemos relegados un poco a la dotación de equipamiento, de laboratorio, ¿no? Que lo esté comprobado, porque no todos cuentan con un gasómetro como para hacer una determinación del estado ácido base o la determinación del lactato, ¿no? Y en cuanto a las medidas, ¿no? Gran parte, aproximadamente un 70% de los que han podido responder al formulario, ¿no? Todavía administramos volúmenes, ¿no? Que pueden estar hasta los 60 ml por kilo, ¿no? Sí iniciamos antibióticos de amplio espectro, ¿no? Hacemos tratar de hacer el aislamiento, ¿no? A través de los cultivos necesarios, ¿ya? Pero algo que vamos dejando de lado, digamos, es el considerar entre aquellos pacientes que no nos respondan de manera adecuada el inicio de drogas vasoactivas de una manera precoz, y también la administración de oxígeno o realizar una intubación precoz, de modo de que estas puedan también repercutir en la vida de los niños. Entonces, esta es una experiencia corta, ¿no? Que tenemos a nivel del Hospital del Niño, que presumo es muy similar en otros de los centros a nivel de Santa Cruz, de La Paz, ¿no? Estamos viendo con un trabajo que está siendo liderado por el doctor Copana, ¿no? Que más o menos estos resultados se vienen reflejando, ¿no? Con la cantidad de pacientes que vamos introduciendo a la base de datos, ¿no? Entonces, es importante lo que mencionaba el doctor Jaramillo, ¿no? En cuanto a que nosotros tenemos que individualizar al paciente, ¿no? Una vez que nos llega al servicio de emergencia, recabar la mayor parte de datos, de modo de que nosotros podamos actuar dependiendo del grado de reconocimiento que tengamos de un niño con sepsis o en choque séptico. Esa sería mi participación y estaría presto a responder cualquier... Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Realmente nuestro panel de expositores y panelistas es de lujo. Tenemos bastantes preguntas en el chat. En función del tiempo vamos a tratar de responder las mayores dudas posibles. Tenemos una primera pregunta que está abierta a los expositores. Es en función de qué parámetros laboratoriales son útiles para diagnosticar de forma precoz la sepsis y el shock séptico en un paciente pediátrico con desnutrición. Se abre la pregunta con Camilo o Roberto, cualquiera que guste responder. A ver, como decían, primero felicitarlos por los dos trabajos que mostraron, que realmente eso es muy bueno, porque uno de los grandes problemas y uno de los grandes déficits que tenemos en Latinoamérica es poder expresar nuestra realidad. Y esto de empezar a mirar aquellos que las cuestiones, la primera cuestión es ver a ver qué es lo que nos falta para poder corregir esas cuestiones. Entonces, muy, muy bueno. Y un poco también de la primera parte, esto de que el CID puede tener más sensibilidad, pero posiblemente no sea tanta la especificidad del QSOFA como realmente les dieron a ustedes. El trabajo que dio el QSOFA, que les daba como que era más exacto, eso es lo que se ve. El problema a veces de esto, y por eso depende de dónde se utilice,
y depende cómo lo sepan, es que muchas veces no detecta, no es tan sensible para destacar, por ejemplo, a este paciente que es un desnutrido. El desnutrido, no hay ojalá tuviéramos nosotros un parámetro que nos dijeran, de 10, 11 ya es una sepsis o un shock séptico, o 9 no es una sepsis o es un shock séptico. Eso nosotros todavía no lo tenemos. No existe ni siquiera para los niños y niñas sanas, como los niños y niños con desnutrido, que están desnutridos. Es cierto que el desnutrido, como todo paciente con comorbilidad, tiene la posibilidad de que nosotros abramos más los ojos, miremos más los ojos, veamos a ver cómo está, y dependerá el lugar donde nosotros estemos. Si eso, como a ustedes les está pasando, es un niño que está en un centro de salud y en ese centro de salud no tienen muchos recursos, tendrá que ver a ver cómo está, si está taquipnéico, si está taquicárdico, cómo está la perfusión, cómo tiene los pulsos, y realmente no estar esperando un laboratorio que le diga exactamente lo que va a tener. Hay mucho de clínica en la percepción que vaya a tener ese paciente. Hola, yo primero que todo me quiero unir a las felicitaciones de Roberto y sobre todo, no solo por lo de la investigación, coincido 100% en que es muy importante para nosotros mismos en cada uno de los hospitales saber cómo estamos, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, sino para compartir con colegas de la misma ciudad, del mismo país, de la misma región, y eso nos va a ir creando una bola de nieve, cada vez nos ayudará a acumular más datos de beneficio para todos, sino también por estas actividades mantenerlas en el tiempo. A mí me alegra mucho ver los números que veo de asistentes, porque ustedes ya casi 10 de la noche, estar aquí demuestra el interés del médico en hacer lo mejor posible por sus pacientes, y las actividades de las sociedades científicas en ese aspecto son fundamentales para el resto de los colegas. Entonces, reitero mi felicitación por eso. Respecto a la pregunta, me uno a lo que dice Roberto y quiero ser más enfático todavía en decir, sobre todo en un desnutrido, los laboratorios antes te pueden hasta confundir, porque te van a salir unos leucos normales, te van a salir una PCR que ni siquiera logra elevar, no tiene hígado para eso. Y realmente lo que necesitamos es mirar el aspecto clínico, mirar los factores de riesgo, y el solo hecho de estar desnutrido ya lo es. Entonces, con eso, ir un paso adelante de la infección. Yo tuve uno de esos docentes que te marcan para toda la vida, el doctor Carlos Bernal Parra, que trabajaba mucho en diarrea con muchos colegas de diferentes partes de Latinoamérica. Él decía que cuando el desnutrido se infecta, se va por entre un huequito que nadie lo logra volver a traer. Y si usted no llega antes que la infección o antes del deterioro clínico de la infección, usted le puede montar el filtro que quiera, ventilarlo en prono, AFO, lo que sea, pero ya se le fue por entre ese huequito. Entonces, ir un paso adelante con el desnutrido es más importante que los laboratorios que se le puedan solicitar. Muchas gracias. Tratando de abarcar la mayor cantidad de preguntas, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Respecto a la escala de determinación de patrones fenotípicos del Hospital de Pittsburgh que comentó Roberto, ¿esta se debe aplicar desde el primer día o en algunos patrones tiene mayor valor a partir del tercer día? Es una pregunta de un colega que está anónimamente. Ellos lo que es un trabajo que están empezando a hacerlo. Mm. Ya están a punto de publicar, ahí ya tienen todo listo para hacer las publicaciones, y ellos lo han medido. Ellos han medido primero casi 40 y pico de variables, y esas 40 y pico de variables aparte la midieron distintas sustancias, y fueron viendo a ver quién tenía más problemas inflamatorios y cómo se asociaban.
Y de eso sacaron cada uno de esos parámetros que eran los que le iban dando mejor, más exactitud en el tema del diagnóstico. Lo hacen al ingreso, lo hacen a las 6 horas, esas son las mediciones del trabajo científico, porque ellos lo que están tratando de ver es a ver si hay diferencias, o sea, y de acentuar que realmente el sistema, la sepsis no es una, sino que son varias, pero a ver cómo podemos detectar esas varias, si lo podemos hacer, o si esto es muy complejo y no lo podemos hacer. Entonces, hacia ese camino vamos. Simplemente lo que yo les quería mostrar no es para que ustedes pueden jugar un poco para ver a ver cómo está su paciente, pero no vayan a poner esto y decirle, tiene el fenotipo D, le tengo que poner anakinra o tocilizumab o metilprednisolona, porque eso todavía no está comprobado. Ellos lo que quieren es decir, a ver, cuando nosotros tratamos con un paciente, podemos tratar a todos los pacientes con corticoides, pero puede ser que haya pacientes que no respondan con corticoides y otros pacientes que sí respondan con corticoides. Entonces nosotros deberíamos identificar a los que sí, por algún elemento, los que sí responden a corticoides, para ponerlos a esos en un trabajo científico y tratarlos y no tratarlos con corticoides a ver qué pasa. Pero si nosotros tratamos, yo doy el ejemplo de, por ejemplo, si nosotros viene un paciente y nosotros lo tratamos a todos con penicilina, y decimos, es un antibiótico, tenemos que tratarlo a todos con penicilina, pero hay pacientes que están infectados por Klebsiella, hay pacientes que están infectados por estafilococo, y hay pacientes que están infectados por neumococo. Si nosotros en nuestra muestra tenemos muchos neumococos, seguramente va a decir qué buena que es la penicilina. Pero si tenemos mucho para estafilococo, decimos no utilicen la penicilina porque no sirve para los tratamientos antibióticos. Y podríamos caer en un error. El tema que se está buscando, que están buscando ellos, nosotros estamos por empezar en Argentina una validación de eso, para decir, a ver, nosotros tenemos esos fenotipos, realmente existen esos fenotipos clínicos que nosotros podamos asumir para darle un tratamiento, o todavía no, y no coinciden absolutamente con la nuestra. Así que lo que intenta es identificar esas diferencias que hay en la sepsis, pero todavía no, esto no nos habilita a hacer un tratamiento. Muchas gracias, Roberto. Una pregunta vamos a realizarla a Juan Camilo. Es un comentario y pregunta a la vez de un asistente que dice que alguna vez, escuchando a la doctora Adrienne Randolph, ella mencionaba que los pacientes que tenían más de 8 años o más de 30 kilos, en ellos se podría adecuar protocolos o guías de adultos. ¿Cuál es su opinión, Juan Camilo, al respecto? Eso va muy de la mano de algunos puntos de corte que utilizan en las guías de reanimación y demás, donde por encima de 8 años ya empiezan a asumirse o 30 kilos, pues como similar a los pacientes de adultos. En general, yo pienso que la reanimación hídrica y el soporte vasoactivo debería tratarse en la unidad con un protocolo como global para la unidad, como que sea estándar en pediatría. Usted puede algunas infusiones en pacientes grandes adecuarlas como lo hacen los adultólogos en las unidades de adultos que llevan, por ejemplo, una ampolla de Nori hasta 250 y no hasta 100 o hasta 20 como lo hacemos en los más pequeños. Eso lo hacemos algunas veces. Todo depende del volumen que usted quiera pasar en los pacientes. Pero considerarlos como tal a adultos a esa edad me parece que ya es un poco exagerado. Muchas gracias, Juan Camilo. Tenemos otras preguntas que ya han sido respondidas previamente también por los expositores, así que vamos a priorizar un par de preguntas más antes de finalizar. La siguiente pregunta es del doctor Vladimir Aguilera, que pregunta, ¿el manejo del niño crítico con sepsis que tiene sobrepeso u obesidad, se debe calcular sus requerimientos en función del peso real, ideal, o su peso a partir del cálculo con la cinta de reanimación de la AJA? Por favor, pueden hacer sus comentarios. La mayoría de las veces con el paciente obeso se tiende, tanto en ventilación como en cálculo de medicamentos y todo, al peso ideal.
Sin embargo, muchas veces en la premura uno tiene la cinta métrica, con esa hace la primera aproximación y digamos que cuando la tormenta baja y usted tiene el tiempo de pensarse mejor la estrategia con ese paciente, hacer los cálculos y demás, virar al peso ideal es como la recomendación general con el obeso. Perfecto. Muy bien. A nombre de la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva, quiero hacerles llegar un abrazo muy cordial y el más grande agradecimiento a nuestros expositores y a nuestros panelistas por habernos tenido informados, entretenidos. Realmente podemos quedarnos días enteros escuchándoles hablar sobre el tema, un tema apasionante. Sin embargo, ya tenemos que cortarlo en función del tiempo. Les agradezco mucho y pueden activar sus micrófonos para hacer algún comentario de despedida. En lo personal, agradecerles totalmente. Para mí es un placer, realmente un gustazo enorme estar con todos ustedes y recalcar un poco lo que decía Camilo. Independientemente de que existan guías internacionales, de que existen las guías, son acompañamientos. Entonces, cada uno en sus hospitales, en sus servicios, sabrá si lo que predominan son médicos generalistas, médicos de adultos, que también van a tener niños, porque no es que tenemos intensivistas pediátricos en todos los lugares de Latinoamérica, y tienen esto, traten de ver las guías y adecuarlas a lo que ustedes tienen. No intenten solamente uno de los errores que nosotros tenemos y nos queremos parecer a Europa. Somos descendientes muchos de europeos, pero en realidad no somos ni Europa ni Estados Unidos. Entonces, y tenemos muchas fortalezas nuestras. Y estas fortalezas son las que tenemos que recalcar. A pesar de los enormes déficits, yo vivo en la zona más vulnerable de toda la Argentina. Y a pesar de que hay muchas cosas que nos llevan a amarguras y todo, tenemos que seguir insistiendo en el trabajo de nuestras unidades, de nuestra región. No querramos cambiar el mundo, intentemos cambiar nuestra región primero. Muchas gracias. Yo también Roberto. quiero agradecer la invitación. Recuerden que el solo hecho de poder desde nuestras pequeñas realidades compartir este tipo de hallazgos, a mí me sorprende mucho en Latinoamérica cómo en los últimos años hemos logrado visibilizar un montón de grupos que están trabajando en pro de tratar de que la región produzca sus propios datos. Ya uno cada vez más ve en las conferencias, no, en Estados Unidos, en Europa, no, en mi hospital yo estoy teniendo, en mi ciudad yo estoy teniendo. Eso es muy, muy valioso. Y en la medida en que unamos esfuerzos de diferentes tipos, desde diferentes perspectivas, el solo hecho, por ejemplo, es que un hospital de tercer nivel que tenga un área de influencia capacite a los médicos de esa área de influencia, ya el impacto es, pero tremendo en todo lo que se puede hacer por esos pacientes. Entonces, la invitación será a que aprovechemos mucho la facilidad que nos da las redes como este tipo de conferencias. Estamos a kilómetros de distancia y en tiempo real nos estamos compartiendo cosas. Las redes colaborativas de investigación, atender los llamados desde diferentes puntos a una simple encuesta, a participar en un estudio, eso nos va a enriquecer un montón y de nuevo felicitarlos por estos espacios. Muchas gracias. Doctora Cosillo. Sí, Raúl, muchas gracias por la invitación nuevamente. Pues nos queda mucho por trabajar. Como le mencioné, hemos detectado nuestra gran debilidad, que es el retraso en lo que es el diagnóstico, y pues nuestra visión es mejorar esta a través de la difusión de la información, ¿no? A lo que son las otras áreas, como decía el doctor Jaramillo. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, creo que las palabras tanto del doctor Roberto como de Juan Camilo son
bastante fuertes, ¿no? En el sentido de que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir creando, tenemos que unir estos esfuerzos, ¿no? No solamente en el área de la sepsis, sino también en muchas otras áreas, de modo de que nosotros podamos ofrecer podamos ser mucho más útiles a nuestra sociedad y a los pacientes, especialmente los pediátricos, a los cuales nosotros nos ocupamos, ¿no? Entonces, nuevamente agradecer a cada uno de ellos por su enorme experiencia, por la amistad, ¿no? Y esperemos de que aquí a un tiempo corto podamos tenerlos nuevamente en estas tierras que los van a recibir con los brazos abiertos. Nos iremos caminando, si no... Siempre que nos llamen, ahí estaremos. Perfecto. Ya está citado, Bueno, agendado. muchas gracias nuevamente a nuestro excelente grupo de panelistas y expositores y buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.